Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buen viernes. Terminando una semana importante, una semana que probablemente cambie el rumbo de la historia de este país, aunque todavía hay que ver en qué sentido. Hay que ver la capacidad de respuesta, de una respuesta que se está forjando en el campo popular y también la capacidad del gobierno de mantener su posición cuando está haciendo agua por muchos lados. Ayer el gobierno celebró el número de inflación, fue, decían, el número más bajo de los últimos 5 años, y si uno mira el numerito, eso es cierto. Pero el tema es qué lectura se hace de ese número, de ese dato. Ahí tenemos la nota del Destape que detalla que la inflación de mayo fue del 1,5%. Pero digo, el gobierno sale a celebrarlo, dice que está todo genial y es lógico, a eso se dedican. Pero más allá del número, yo creo que hay que hacer una lectura un poco más profunda. Y cuando uno hace una lectura un poco más profunda, yo no sé si tiene tanto para celebrar el gobierno. Porque para llegar a ese 1,5%, la industria está cayendo todavía un 10% si uno compara el primer cuatrimestre de este año con el del año anterior. La construcción está un 26% abajo. La obra pública, ni hablar, casi no existe. Los salarios y el empleo están cayendo. Están cayendo ahora, ni siquiera en la interanual y demás. Están mes a mes, están cayendo. La última medición que hubo fue la de marzo y hay menos empleo y salarios más bajos que en febrero. Y hay un dato clave. Veamos esta encuesta, un tuit que publicó el colega Leandro Renú, que da cuenta de que la inflación que se había desplomado entre las principales preocupaciones de las personas encuestadas, de los ciudadanos argentinos encuestados, volvió a picar en punta. No sé si se ve sobre el final, es la línea clarita que estaba arriba de todo en 2023, arriba del 50%, que bajó hasta comienzos de 2025 y que ahora está subiendo de nuevo. Y que es más importante, está por arriba en las preocupaciones de la sociedad argentina que la corrupción, que la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Si está más baja que nunca en los últimos 6 años la inflación, le preocupa más a la gente. Bueno, porque los salarios no están alcanzando ni siquiera a ese 1,5%. Porque durante el gobierno del Frente de Todos, si sacamos el último año, donde la sequía y luego el efecto de Milei en las elecciones terminaron de descarrilar todo, había inflación del 2,5, del 3, del 3,5, del 4, y paritarias que iban más o menos parejas. A veces le ganaban por un poquito, a veces se quedaban un poco atrás, pero la capacidad adquisitiva, que no era buena, y que no mejoró, tampoco empeoró sustancialmente. En cambio ahora tenés una inflación que puede estar bajando, pero tu salario se queda cada vez más lejos. Si antes te alcanzaba hasta el 27, después te alcanzó hasta el 23 y ahora te alcanza hasta el 15. Y eso se nota en ese gráfico, en esa encuesta que muestra que hoy en día la principal preocupación de los argentinos es la inflación, aunque nominalmente sea la más baja en los últimos 5 años. Pero hay una capa más de lectura que quiero hacer de esto. Y es que la gente está empezando a dejar de creerle al gobierno. Porque si el gobierno sale con bombos y platillos a decir la inflación está más baja que nunca, y la gente se da cuenta cada vez que va al supermercado que no es así, entonces eso empieza a poner en duda otras cosas. Porque claro, cuando alguien en quien confías te miente o te da señales de que lo que te dice no es cierto, vos empezás a desconfiar de todo. Nos pasa en las relaciones interpersonales y pasa también en la política. Por eso, y después
vamos a seguir hablando de economía porque es el tema de fondo acá. Pero tenemos que hablar también de política en esta semana, y por eso digo, porque hay un grupo de gente que está empezando a dejar de creer en este gobierno, y porque hay un grupo cada vez más grande de gente que está siendo agredido por este gobierno, es que la idea de la abstención electoral es desastrosa. Ayer lo volvió a plantar Juan Grabois, lo hizo en el marco del PJ, lo hizo también públicamente en una nota. Fueron otros dirigentes también los que lo plantearon y muchos otros salieron a decir que no les parecía. Y creo que hoy en día la posición mayoritaria es que no es una buena idea. Y no solo porque dejas al desamparo a los intendentes, a los gobernadores que van a tener que lidiar en minoría en sus legislaturas, no solo porque le abrís la puerta a que Milei domine el Congreso de una forma que no dominaría si tiene que enfrentar a la oposición, eh, sino también porque hay que ofrecerle a toda esa gente que está descontenta, que empieza a dejar de creer en este gobierno, una alternativa. Esa es la única manera de reconstruirse. Y en ese contexto, creo que hay que mirar muy atentamente lo que pasó ayer, porque fue un día de muchas novedades y creo que hay que evitar sacar conclusiones apresuradas. Pero vamos por partes. Lo primero que hay que decir es que el futuro del peronismo está en manos del peronismo. Que el gobierno puede hacer un montón de cosas que sirvan como chispa para recuperar una mística perdida, para movilizar a gente que antes no se estaba movilizando, para juntar a gente que antes no se juntaba. Pero si no hay un trabajo serio para construir de eso una alternativa política, bueno, todo esto habrá sido en vano. De todas formas, las novedades de ayer son auspiciosas. Hubo 2 fotos de unidad, una a la tarde en el PJ, más oficial, y otra inesperada a la noche en un stream que mostraron un escenario que era impensable hasta hace algunos días. Gente sentada, y no solo sentada en la misma mesa, sino hablando, discutiendo, que hasta hace poco no se podía ni dirigir la palabra. Y me parece que eso es muy importante, porque te muestra que hay un camino por recorrer por delante, que es un camino que va a haber que abrirse a machetazos, seguro, pero que hay un camino que puede llegar a buen puerto. Todo esto mientras la calle sigue en un clima de tensión que está al borde del estallido. ¿No sienten eso? Que cualquier paso en falso puede hacer que todo se vaya a la mierda de un minuto a otro. Y acá hay una idea que comparten el gobierno y la oposición, que es esta idea de que el conflicto todavía no estalló, que se está en los escarceos previos, que puede haber una instancia todavía más grave de conflictividad. La protesta, por un lado, está contenida, vemos, hay cortes en las rutas, sí, pero duran un rato, 1 hora, 2 horas y después se corren. Las manifestaciones callejeras hasta ahora no han demostrado toda la capacidad de movilización que tiene el kirchnerismo. Ahí vemos escenas de la autopista Buenos Aires-La Plata. También hay algún video de lo que pasaba ayer en la Richeri. Lo podemos ver a lo mejor. Tenemos ahí el video de la Richeri. Sí, ahí. Corte corrupta, no jodan con Cristina. ¿Y eso significa que esto es todo lo que tiene el peronismo para ofrecer en este contexto? No. Hay otras acciones más disruptivas en carpeta, que todavía están aguardando que se aclare un poco el panorama. Y ustedes dirán que se aclare más el panorama. Ya está clarísimo, la proscribieron a Cristina de por vida, la quieren meter presa. Bueno, y esto que estoy diciendo es lo que se piensa y lo que se habló en el peronismo, no lo que piense yo, ¿eh? Lo que dicen es que lo que está sobre la mesa son las condiciones de la detención de CFK. Que si a CFK le respetan la domiciliaria, que si a CFK le respetan la posibilidad de seguir teniendo reuniones, de poder seguir participando en política, es una cosa. Que si la quieren dejar presa en una cárcel común, aislarla, mandarla lejos, como expresaron algunas voces del gobierno, bueno, la respuesta entonces va a ser otra. De hecho, hace pocos minutos Cristina tuiteó y puso en claro esto, ¿no? Que cuando pide la domiciliaria, no se trata de que esté pidiendo un privilegio, sino que obedece a cuestiones básicas de seguridad, porque es expresidenta y porque fue víctima de un intento de asesinato muy reciente todavía.
y confirma que el miércoles que viene va a presentarse en Comodoro Pi a derecho, dentro de las 5 jornadas que le dio el Poder Judicial para hacerlo, como hizo siempre, comparándose con los mafiosos que se profugan más de 3 años y vuelven solamente cuando tienen garantizada la impunidad. Pero el miércoles no va a ir sola Cristina a Comodoro Pi. Y esta es otra novedad de ayer muy importante. Como un bucle en la historia que vuelve a para acompañar a Cristina. Pero esta vez, a diferencia del 2016, esa va a ser la mitad de la marcha. Porque la otra mitad va a ser escoltar a Cristina nuevamente desde Comodoro Pi a su domicilio para que cumpla allí su pena de prisión. Y si al Poder Judicial se le ocurriera que la decisión es otra, entonces habrá una multitud de cientos de miles o de millones en las calles para repudiar esa decisión. Y ahí empezaría otro escenario totalmente distinta. Mientras tanto van a seguir los acampes, van a seguir las manifestaciones, va a seguir en la puerta de la casa de ella, va a seguir habiendo cortes, va a seguir habiendo medidas de fuerza. Anoche, por ejemplo, en tribunales hubo un acampe que tuvo un final muy tenso también, muy tenso, pero estuvo el destape y recogió unos testimonios que quiero compartir con ustedes. Creo que hoy la democracia ya no está en estado de coma 4, está muerta. Entonces estamos luchando para recuperar la democracia porque me parece un acto de absoluta injusticia en una causa plagada de mentiras y falsedades como fue la causa vialidad. Yo creo que estamos viviendo un hecho histórico y hay que estar a la altura de las circunstancias, bajando los trapos. No hay que dejarla sola a Cristina, como ella estuvo con nosotros en los mejores años de este país. Hay que estar con ella, apoyándola hasta el último día. Yo hoy en día tengo 18 años, no viví tanto la época de Néstor y Cristina, pero se recuerda en casa y los compañeros también lo recordamos con mucho cariño y sabemos que fueron grandes épocas para nuestro país y no nos parece que una vez más nos quieran proscribir. Toda la lucha la tenemos que hacer colectiva y entre todos, no podemos salir de uno en uno, tenemos que estar todos juntos para esta lucha. Hoy obviamente estamos acá para defender todos nuestros derechos, para decirle no a este gobierno dictador, de que todos los derechos que ya tenemos conquistados no nos los va a sacar. Ahí veríamos entonces algunos de los testimonios y el reclamo de la gente cuando uno habla con quienes salen a manifestarse y demás, es uno solo y es Cristina libre. Por eso también el hashtag que está circulando desde ayer, que ya tiene cientos de miles de mensajes compartidos. Porque más allá de que Cristina decida que tiene que observar lo que determine esta justicia, aunque no se reconozca su autoridad, eso no significa que nosotros tengamos que dejar de reclamar porque la queremos ver libre. Y que el país solamente va a poder volver a una situación de normalidad democrática, política, cuando no haya proscripciones ni condenas para la ex presidenta. Un día antes del miércoles, para terminar de hacer una acumulación de fuerza de cara a esa manifestación, va a haber 2 reuniones muy importantes. En la primera va a estar la cúpula de la CGT, tengo entendido que también van a estar la CTA, va a haber movimientos sociales, en un rato tenemos más data de eso también, que trajo Mati Colombati. Y en la segunda van a estar los gobernadores. Va a ser una reunión a la que se va a convocar a Axel Kicillof, a Ricardo Quintela, a Mario Silioto, a Gustavo Melella, a Gildo Infran, y también a Osvaldo Jaldo y a Raúl Jalil, que todavía no dijeron si van a ir o no, pero atendieron el teléfono. El que está haciendo esos llamados es Mayans. Ayer a la tarde en la sede del PJ, cuando se vio la primera foto de confluencia de ayer, lo que quedó claro es cuál es el ecosistema más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, cuál es el sistema de alianzas que ella está estableciendo como un primer anillo alrededor suyo. La ausencia de Kicillof, que es un dato que no puede omitirse, políticamente hablando, tampoco debe leerse como una ruptura. No es así. Es un mensaje que en todo caso puede hacer ruido en la comunicación con parte del electorado,
Uno veía ayer en las redes o hablando incluso con amigos, gente que decía, che, ¿cómo puede ser que no esté Kicillof? Pero es un mensaje perfectamente claro para la dirigencia, absolutamente claro. Y uno puede coincidir o no con la decisión, pero a esta altura esa es la decisión de Cristina, ese es el escenario en el que estamos y no otro. Y la política también es, bueno, adaptarse a esas posibilidades. Por otro lado, la misma foto de ayer sirve para recordarnos el proverbial alcance del perdón cristinista. Sin ir más lejos, aparece Quintela en un lugar protagonista, que a fines del año pasado, cuando se proponía como presidente del PJ, sufrió una ofensiva importante por parte del cristinismo, y acá estaba a la altura de las circunstancias, pero muchísimos más. Grabois durante los 2 gobiernos de Cristina era oposición, Massa, Moreno, Olmos, y está perfecto. La misma Cristina lo dijo muchas veces, en política los rencones duran 6 meses, y si uno se fija, de la elección del PJ de noviembre hasta ahora pasó más o menos eso, y el próximo vencimiento, si uno calcula, sería más o menos para después de la elección. ¿Cuál es el punto? Que la unidad es una construcción trabajosa, pero lo que tiene que doler, en todo caso, es el músculo, no el alma. El esfuerzo que se haga para alcanzar esa unidad y no el desgarramiento, como se decía en otra época. Cuando uno habla con la gente de La Plata, cercana al gobernador Kicillof, apuestan por el mismo camino, por confluir en una unidad. Y ayer incluso circulaba una lectura de esa foto, sin Kicillof, que era benévola, si se quisiera. Decían, bueno, miren, la semana pasada, finalmente, hablaron por teléfono y se reunieron mano a mano Cristina y Kicillof. Ellos dos, en todo caso, conducen 2 grandes sectores y todo el resto de la rosca está subordinada a eso. Ayer no estaba Cristina y tampoco estaba Axel. Si quiere sostener esa lectura, el gobernador bonaerense va a tener que empezar a mostrar la estatura, que es una flor de estatura, conduciendo efectivamente al sector que se referencia en él y que hasta ahora la verdad es que le responde solo parcialmente. Voy a poner un ejemplo concreto. La CGT es un aliado muy poderoso y muy importante, y el apoyo de la CGT a Kicillof fue uno de los más grandes que consiguió este año. Ahora, si el rostro de la CGT es que Héctor Daer vaya a la Casa Rosada sonriente el día después de que salga el DNU que prohíbe la huelga, o Argüello bajándole la espuma a las protestas, eso va a ser un problema para Kicillof. Va a ser un problema para el movimiento Derecho al Futuro. Conducir, antes que nada, es persuadir a tus aliados de que tienen más para ganar que para perder si se ordenan detrás de una línea política. Y en ese sentido, la verdad es que hasta ahora, Cristina ha demostrado no tener par. Y lo de ayer fue una muestra más de eso. Pero si todo esto hubiera terminado a las 6 de la tarde, la historia era una. Ahora, a la noche pasó algo realmente extraordinario, sorprendente. Y desde acá, primero que nada, felicitaciones a Tomás Rebord, a su producción, porque lo que hicieron ayer fue un acontecimiento político. En un medio donde suele ganar el entretenimiento, ayer hubo un acontecimiento político. Terminaron sentados en la misma mesa Quintela, Emilio Pérsico, Carlos Bianco, Anabel Fernández Agasti, Pedro Rosenblatt y Guillermo Moreno, además de Rebord, que era el conductor. Pero en lugar de ver un debate con chicanas pensadas para hacer un recorte de 30 segundos, ir a buscar likes a las redes, que es lo que hubiéramos visto hace 1 o 2 semanas, si se juntaban todos esos nombres, lo que se vio fue un diálogo franco y productivo entre dirigentes que descubrieron, y cito entre comillas, que tienen más coincidencias que diferencias. Y la verdad que sí, Por ejemplo, sin ir más lejos, ayer coincidieron todos que con la deuda del FMI hay que hacer algo porque no se puede pagar. Y que el próximo gobierno peronista va a tener que plantear de alguna manera u otra cómo hacer para no responder por esa deuda. Y me parece fantástico. Cada vez que acá reclamamos ideas, cada vez que acá reclamamos un rumbo, cada vez que acá reclamamos futuro, me refería a ese tipo de cuestiones. Después se discutirá cómo se hace, desde dónde se hace, pero estar todos de acuerdo en ese paso número 1 y en qué sería distinto una experiencia del peronismo en el futuro respecto a lo que tenemos ahora, me parece absolutamente necesario.
Ahora en un rato vamos a repasar fragmentos de esa charla, pero quiero hacerlo una vez que termine editorial y abramos la mesa, así los comentamos entre todos. Voy a decir una sola cosa más y ya bajo a la mesa. Queda muchísimo trabajo por hacer. Esto es solo el principio de algo, si se construye algo, si no va a quedar como una anécdota. Pero aprendimos algo, tenemos que haber aprendido algo para no ser unos estúpidos. Y es que la comunicación cara a cara y la política entendida como colaboración y punto de encuentro es superadora de la lógica neoliberal individualista del algoritmo, del like, de la doma. Que la política es el territorio natural del peronismo y que el segundo, el algoritmo y demás, es el territorio natural de la extrema derecha. Pero que cuando prima la lógica de la política sobre la lógica de las redes, incluso esas mismas redes pueden volverse un lugar fértil para hacer política. Entonces, me parece que después de ayer se acabaron las excusas. Compañeros, buen día.